Estudios chamánicos. Comparación entre el enfoque sintérgico acerca de la creación de la experiencia y los conceptos chamánicos de los indios yaquis. Resulta extremadamente interesante esta sección estableciendo una comparación entre los postulados principales de la teoría sintérgica y las consideraciones de los indios yaqui del norte de la República Mexicana, tal y como han sido descritos por Carlos Castaneda, heredero de un chamán nahual mexicano, quien ha hecho pública una de las enseñanzas más completas y abstractas del chamanismo mexicano. Desafortunadamente, mi conocimiento acerca de este chamán nahual, don Juan Matus de Sonora, es indirecta, y esta comparación está basada en los escritos de Castaneda, específicamente en el libro El Fuego Interno, en el cual Castaneda presenta un resumen de las ideas de su maestro don Juan. Como podrá verificar el lector, las ideas de los indios yaqui de Sonora representados por don Juan y las consideraciones psicofisiológicas que presenté anteriormente son extraordinariamente similares en contenido. Según don Juan, cada ser humano posee un cuerpo energético que rodea e incluye el cuerpo físico en forma de un huevo luminoso. Dentro de este huevo o capullo existen emanaciones de energía en número muy elevado. Fuera del capullo también existen emanaciones externas. Cada ser humano utiliza un conjunto de emanaciones en su vida. Cada emanación interna, al alinearse con una externa correspondiente, da lugar al mundo de la percepción ordinaria. La interacción de emanaciones es comandada por un modulador que en el linaje de Castaneda se llama punto de encaje. El punto de encaje actúa como un imán luminoso, atrayendo y haciendo interactuar las emanaciones externas con las internas. El origen de las emanaciones externas es la fuente de la conciencia, representada míticamente como un águila gigantesca. Cuando un niño nace, su punto de encaje no se encuentra fijo. Por lo tanto, él debe transitar entre diferentes mundos reales creados por las sucesivas oscilaciones de su punto de encaje. Durante su crecimiento, los adultos que rodean al niño le enseñan a fijar su punto de encaje en la misma posición en la que ellos lo tienen fijo, es decir, en el mundo de la vida cotidiana. Esto produce que el niño deje de moverse en otras realidades y acabe aceptando como la única real aquella que le muestra la particular alineación de emanaciones fijada por la posición de su punto de encaje. Como adulto, este niño repetirá la misma enseñanza con sus propios hijos, considerando que la realidad cotidiana es la única existente. El hombre de conocimiento, en cambio, sabe que existen realidades en número prácticamente infinito, dadas por las diferentes posiciones que el punto de encaje puede tomar, y por lo tanto por las diferentes emanaciones que se iluminan al alinearse. Mientras que el hombre cotidiano es controlado por la única posición de su punto de encaje, el chamán aprende a controlar a voluntad las posiciones del mismo y así penetra diferentes realidades cuando él lo decide. El proceso de desarrollo de un hombre de conocimiento implica, además del aprendizaje del control de su punto de encaje, la pérdida de su importancia personal. Según Castaneda y su linaje, las modificaciones de la posición del punto de encaje se pueden efectuar con seguridad únicamente cuando el hombre de conocimiento posee la suficiente energía, y ésta se desvía cuando se utiliza en el engrandecimiento del propio ego. Cuando se ha logrado modificar la fijeza del punto de encaje, basta el ahorro de energía personal para que el desarrollo continúe por sendas adecuadas, como si algo lo guiara. A ese algo Castaneda lo llama el poder. Las emanaciones externas accesibles para el hombre están representadas en la porción interna de su capullo. Dentro de estas emanaciones, la que se encuentra fija es la del mundo conocido.
Las emanaciones internas todavía no exploradas forman parte del mundo desconocido. Las emanaciones externas que no tienen correspondencia con las internas forman parte de lo que no se puede conocer. Existen también conjuntos de emanaciones a las que se las llama bandas. En su linaje, el mundo desconocido forma parte del nahual, mientras que el conocido es el tonal. El maestro de los chamanes también se conoce como nahual, porque es él quien tiene el más poderoso acceso a las bandas desconocidas, y es él quien está preparado para mostrarlas a sus discípulos. Según Don Juan, la razón de nuestra vida es el volvernos conscientes del ser. Cuando el chamán recorre cada una de las posibles bandas desconocidas, volviéndose consciente de ser, en cada una de las realidades llega al pináculo de su desarrollo. En este momento el hombre de conocimiento tiene la opción de decidir por la libertad total. Si decide hacerlo, se extingue de este mundo en un acto supremo y portentoso de voluntad. Este acto implica encender al unísono todas las emanaciones de todas las bandas. Carlos Castaneda ha sido testigo en 2 ocasiones de este increíble evento. La primera cuando Don Juan desapareció de este mundo y la segunda cuando Florinda, una de las discípulas de Don Juan, hizo lo propio. Según Castaneda, Florinda lo llamó junto con otros miembros de su grupo y se despidió de ellos. Acto seguido encendió sus bandas y súbitamente desapareció sin dejar rastro alguno, ni siquiera sus propias ropas. Según el linaje de Castaneda, cuando alguien muere así, su conciencia persiste viva y en libertad total. Uno de los conceptos más interesantes de este linaje es la consideración de la existencia del molde del hombre. El molde del hombre es un conjunto de bandas que nos caracterizan como humanos. Cuando alguien es capaz de sentir este molde, su experiencia es estática. Lo que denominamos Dios es para Castaneda este molde. Según Don Juan, existe una maestría de estar consciente del ser, la que consiste en entender y manejar una serie de verdades en un orden específico. La primera verdad es que somos parte y estamos suspendidos dentro de emanaciones, y que solo es nuestra familiaridad con el mundo que percibimos lo que nos forzó a creer que estamos rodeados de objetos que existen por sí mismos, tal como los percibimos. Según Don Juan, la realidad es diferente a la de nuestra restringida percepción. Desde un punto de vista psicofisiológico, lo anterior es totalmente congruente. Como vimos, un percepto surge de la interacción de 2 campos energéticos, los cuales equivaldrían a las emanaciones de Don Juan. El proceso perceptual es creativo más que reproductivo. Creamos la realidad de nuestros perceptos y nuestras imágenes resultan de un procesamiento cerebral y energético muy complicado y dinámico. De hecho, los objetos que parecen sólidos y existentes por sí mismos son, en sentido perceptual y de conciencia, producto nuestro. Esta consideración es la misma que se encuentra por detrás del concepto budista de Sunyata. La concepción de Sunyata dice que nada existe por sí mismo. Todo depende de un conjunto de relaciones causales hipercomplejas, incluyendo al yo. De acuerdo al Sunyata, vivimos en un mundo de apariencias y es solo un producto de nuestra mente limitada el pensar que los objetos tienen existencia propia. Con respecto al concepto de emanaciones, cabe también hacer un comentario psicofisiológico. Como ya vimos, de acuerdo a la teoría sintérgica, el proceso perceptual surge como resultado de la interacción de un campo energético externo al cerebro, el campo cuántico, y un campo originado en el cerebro, el campo neuronal. Las emanaciones externas parecerían corresponder al campo cuántico y desde esta perspectiva cobra significado la idea de que somos parte y estamos suspendidos en estas emanaciones, ya que es precisamente la condición del campo cuántico el estar en todo lugar, y en cualquier nivel de la realidad física, como sustrato último de la materia y la energía.
Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, la realidad del campo cuántico sobrepasa cualquier intento que pretenda reducirlo a un conjunto energético o a una matriz relativamente concreta. Una consideración similar a la expresada por la física acerca del campo cuántico la tiene don Juan con respecto a las emanaciones y a su origen, al cual denomina metafóricamente el águila, en las palabras de don Juan. Lo consciente del hombre se ve obligado a interpretar. El resultado es la visión de un águila y de sus emanaciones. Pero no hay ningún águila y no hay emanaciones algunas. Lo que nos rodea es algo que ninguna criatura viviente puede comprender. Por otro lado, según la teoría sintérgica, poseemos un mecanismo vocalizador de la interacción de campos, el factor de direccionalidad, que determina qué nivel de la realidad aparecerá como consciente. Según don Juan, los organismos están hechos para captar cierta porción de esas emanaciones y cada especie tiene una gama definida. Las emanaciones ejercen enorme presión sobre los organismos y a través de esta presión los organismos construyen su mundo perceptible. En nuestro caso, como seres humanos, nosotros utilizamos esas emanaciones y las interpretamos como la realidad. Pero lo que el hombre capta es una parte tan pequeña de las emanaciones del águila que resulta ridículo dar tanto crédito a nuestras percepciones y sin embargo no es posible pasarlas por alto. La realidad perceptual, de acuerdo con la teoría sintérgica, surge a partir de un patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo neuronal y el cuántico. En las palabras de don Juan, percibir consiste en emparejar las emanaciones encerradas en nuestro capullo con las que están afuera. Con capullo, don Juan quiere decir nuestro cuerpo luminoso o una porción o nivel de nuestro cuerpo orgánico que los videntes ven como luminoso. Ver es hacer que la energía del interior de nuestro cuerpo se acople con la energía externa. Es decir, ver surge a partir de una interacción de dos campos. Uno de los conceptos más profundos e interesantes de la aproximación de don Juan al conocimiento es el concepto de la conciencia de ser. De acuerdo con don Juan, es el águila quien otorga la conciencia de ser. En términos sintérgicos, el observador quien, al transformar un campo de energía en experiencia consciente y al integrarla y unificarla, otorga la conciencia de ser. Para don Juan, uno de los legados más dramáticos de su tradición es el descubrimiento de que los seres vivientes existen solamente para acrecentar la conciencia de ser. Ya vimos que para la aproximación sintérgica el origen de la conciencia es el cero procesador central. Puesto que uno de los atributos del ser es la infinita cantidad de información que unifica en forma coherente, se puede considerar que el proceso de desarrollo de un ser humano se completa cuando su conciencia personal se hace indistinguible de la conciencia del ser. Entonces, el camino del desarrollo debe implicar el logro de una cada vez mayor coherencia y unificación. La forma de lograr lo anterior es la contemplación autoelusiva total y sin límites, la cual consiste en incrementar la capacidad de observación simultánea de diferentes órdenes, modalidades y niveles de la experiencia. Cuando un sujeto es capaz de volverse consciente de toda su experiencia y logra en toda una observación simultánea de contenidos, su factor de direccionalidad se abre en un abanico omniabarcante y comienza a reflejar su mismo origen, es decir, el procesador central o ser. La observación simultánea es un incremento de coherencia y este último, junto con el aumento de información concentrada, hace que no solo la coherencia del sujeto se amplifique, sino que el campo surgido de esta dinámica sea capaz de crear una interacción congruente con niveles más sutiles de la realidad. Al aumentar la sinergia del cerebro, se atraviesa un umbral cuántico y se establece un contacto con el ser. Algo similar apunta don Juan al decir que la libertad total se logra cuando un guerrero logra volverse consciente de ser
en forma simultánea de todas las posiciones posibles de su punto de encaje. Lo mismo ocurre cuando el cerebro incrementa su coherencia y la cantidad de información que concentra. De pronto acontece un cambio dimensional y el sujeto se encuentra súbitamente en un nuevo orbital de la conciencia, más cercano de su origen en el ser. Esto parecería ser el movimiento y la dirección del desarrollo humano. El punto de encaje, en la concepción de Don Juan, equivale al factor de direccionalidad de la aproximación sintérgica. Parecería que no es suficiente postular la interacción de campos energéticos o la alineación de emanaciones para explicar la creación de la experiencia. Puesto que la realidad puede variar y se pueden enfocar distintas porciones de la misma, se hace necesario considerar un mecanismo de focalización. Según Don Juan, el punto de encaje es como un imán luminoso que irradia un resplandor que automáticamente agrupa haces de emanaciones a donde quiera que se mueve dentro del capullo. Cuando estos racimos se alinean, como racimos, con las emanaciones en grande, percibimos el mundo que conocemos. Según la aproximación sintérgica existe un factor de direccionalidad que determina en cuál zona de interacción de campos aparecerá un patrón de interferencia congruente y por lo tanto una imagen clara de una realidad. La similitud entre las dos aproximaciones es muy cercana. Existe la posibilidad de concebir a la alineación de emanaciones o a la interacción de campos como suficiente para activar la experiencia consciente. De acuerdo con Don Juan, esto es así, puesto que él plantea que una de las características de las emanaciones en grande es su conciencia intrínseca. Esto difiere en apariencia de la aproximación sintérgica porque en esta última se postula que la transformación del patrón de interferencia resultante de la interacción de campos en experiencia se realiza como producto de una nueva interacción, ahora ante el patrón de interferencia y un procesador central u observador con conciencia intrínseca. Es el procesador central el que, de acuerdo con la psicofisiología sintérgica, comanda el factor de direccionalidad. En realidad, la aparente diferencia entre ambas aproximaciones no es esencial. Para Don Juan, la conciencia intrínseca de las emanaciones en grande está ligada a su origen en la mítica águila, la que bien podría conceptualizarse como procesador central, ya que ambos poseen una función similar. Para Don Juan, la libertad se consigue cuando el sujeto individual logra extraerse a las influencias del águila. Para la teoría sintérgica, la libertad se consigue cuando el factor de direccionalidad se abre a su propio origen en el procesador central y se alcanza así la unidad del sujeto, observador y realidad. En esta ausencia de dicotomías, el ser del procesador central y el sujeto se vuelven indistinguibles. Algo similar podría esperarse de la concepción de los yaquis, ya que ésta considera como camino de desarrollo el incremento de la conciencia de ser, y éste no puede tener otra meta que el logro de la unidad. El logro de la unidad es el logro de la independencia, porque allí el sujeto no se pierde como individuo, sino que adquiere expansión. En este sentido, la libertad es una expansión total de la individualidad. Por último, Don Juan menciona la existencia de tres grandes áreas de conocimiento. 1. Lo conocido, 2. Lo desconocido y 3. Lo que no se puede conocer. Lo conocido es el reino de la vida cotidiana en sus diferentes niveles. Lo desconocido es aquello que se encuentra más allá de nuestra experiencia normal, permanece en el misterio pero tiene probabilidades de conocerse. En cambio, lo que no se puede conocer se encuentra más allá de toda posibilidad humana.
Quien se atreva a internarse en el reino de lo que no se puede conocer no solamente se perderá a sí mismo, sino que podrá incluso morir. Desde el punto de vista sintérgico también existen tres reinos del conocimiento. 1. Los patrones de interferencia congruentes u orbitales permitidos de la conciencia. 2. Los posibles patrones de interferencia congruentes todavía no explorados. Y 3. Las zonas intermedias entre orbitales. La correspondencia entre estos tres reinos sintérgicos y los mencionados por Don Juan es total. En ese sentido, lo conocido son los orbitales, ya experimentados. En otras palabras, las zonas de la interacción de campos en las que el factor de direccionalidad ha logrado decodificar un patrón de interferencia congruente. Lo desconocido serían las zonas de la interacción de campos todavía no focalizadas por el factor de direccionalidad, pero que tienen posibilidades de ser decodificadas en patrones de interferencia congruentes. En tercer lugar, lo que no se puede conocer equivale a lo que la física atómica llama orbitales prohibidos en el átomo, es decir, las zonas del espacio entre orbitales en las que no es posible decodificar un patrón de interferencia congruente. La experiencia de un sujeto en estas últimas zonas sería similar a lo que en psiquiatría se llama locura. Por último, me gustaría mencionar que nos hemos acostumbrado a considerar la existencia de dos reinos únicos de la realidad, la materia y la energía del mundo físico y la mente. Tal y como Karl Pribram lo ha expresado, también existe un reino neutro con respecto a los dos anteriores. De acuerdo con Carlos de León, este reino sería el del ser, el de la voluntad o intención y el de la fe. Estos estudios que se iniciaron en México ahora se empiezan a extender a otros países de Latinoamérica, por lo que no limitaré el análisis y la descripción a la psicología autóctona mexicana, sino que también hablaré de lo que podría denominarse psicología autóctona americana. Quisiera iniciar esta descripción con una de las más jóvenes chamanas que he conocido en el territorio americano. Se trata de Adita Campos, de la ciudad de San Ramón, en Costa Rica. Nacida el 6 de enero de 1964. Adita nació con un ojo ciego y a los 17 años perdió la vista del otro ojo. Se le practicaron exámenes oftalmológicos extensos e intensos y no se pudo encontrar ni potenciales provocados corticales ante la luz, ni rastro alguno de electroretinograma. El fondo del ojo lo muestra blanco, de tal forma que no existe ya actividad retiniana. Es un caso de ceguera adquirida total. Cuando yo hablé con los oftalmólogos costarricenses que habían revisado a Adita y me aseguraron que sus exámenes indicaban lo que acabo de mencionar, me convencí que estaba ante el primer caso probado de visión extraocular en adultos con ceguera total. Digo lo anterior porque Adita es capaz de leer letra impresa y libros. Su conducta evidencia una capacidad prácticamente indistinguible de la normal de decodificación visual. Como ya vimos, una zona congruente de interacción está localizada donde la coherencia del campo espacio-temporal corresponde con el nivel sintérgico del campo neuronal. En estas zonas, el procesador central es capaz de decodificar una imagen visual clara. Las zonas en las cuales el nivel sintérgico del campo del espacio-tiempo excede el máximo nivel sintérgico del campo neuronal, aparece como el espacio transparente. Una decodificación directa del campo cuántico también es posible, y eso es lo que ocurre en casos de visión extraocular. En este fenómeno, niños a los que se les han vendado los ojos son capaces de ver como lo hacen los niños videntes normales. Obviamente,
el campo neuronal de los niños vendados no contiene ningún componente energético visual. Por lo tanto, el niño decodifica un patrón de interferencia en el cual la información visual solamente es proporcionada por el campo cuántico. Los niños que son vendados de sus ojos y que son capaces de describir colores, formas y figuras de objetos, actúan como si estuvieran en contacto directo con estos objetos. En otras palabras, como si estos objetos existieran como tales y la percepción de sus formas y texturas fuera un acto de reflexión pasiva y no una creación activa. Que este no es el caso se deduce muy por el hecho de que aún si la visión extraocular es adquirida muy aprisa. Algunos niños tardan unos minutos en la primera sesión de entrenamiento en lograr visión extraocular. Ellos han tenido años de entrenamiento visual previo. Desgraciadamente, esto podría querer decir que los niños ciegos desde el nacimiento son incapaces de aprender a ver extraocularmente. Sin embargo, el caso de Adita muestra que sujetos ciegos sí son capaces de poseer visión extraocular. De la misma forma, Kademova y Matos, de Colombia, han logrado recientemente la visión extraocular en ciegos. Sin las restricciones impuestas por un campo orientado visualmente, las imágenes resultantes de una interacción directa entre el procesador central y el campo del espacio-tiempo están relacionados con ambos. Un nivel normal de la realidad y niveles de la realidad que trascienden los normales. Aquí es concebible suponer que personas que han aprendido a interactuar con el campo cuántico son capaces de detectar información muy sutil y afectar directamente el campo del espacio-tiempo y por lo tanto la realidad física. Un ejemplo de estas capacidades es el fenómeno de visión intracorpórea en niños entrenados en visión extraocular. La imagen visual puede ser concebida como una especie de patrón orgánico cinemático sintérgico. Este patrón con vida cambia durante el fenómeno extraocular cuando los niños vendados establecen un contacto directo con cristales de cuarzo. Las imágenes extraoculares se focalizan y son clarificadas con el uso de cristales de cuarzo. Más aún, fotografías bidimensionales son vistas como escenas tridimensionales cuando los niños mantienen un cristal de cuarzo sostenido en sus manos. En la cimática, patrones bidimensionales se vuelven tridimensionales cuando el campo vibracional en interacción con un medio incrementa su frecuencia. Probablemente el campo neuronal cambia su estructura durante la interacción con el cristal, incrementando su sintergia y por lo tanto su coherencia, provocando un efecto cimático de transformación dimensional. La estructura molecular del cristal de cuarzo está dada por un átomo de silicio conectado con 3 átomos de oxígeno, creando pirámides tetraédricas que se repiten a través de toda la estructura cristalina formando espirales. Esta estructura altamente coherente y redundante funciona como una especie de lente sintérgica que modifica la morfología del campo neuronal durante su interacción con ella. Probablemente la coherencia interhemisférica se incremente con el uso de cristales de cuarzo, y este efecto se correlaciona con algún cambio en la capacidad de focalizar el factor de direccionalidad por el procesador central. Cuando le pregunté a Adita cómo lograba conducirse tan bien en un mundo visual que debería serle ajeno y vedado, ella me dijo que su cerebro creaba un campo de energía que al penetrar dentro del espacio le permitía recrear el mundo y así ver. Afirmó que de acuerdo a sus experiencias todos estamos rodeados y vivimos en el interior de nuestro propio cerebro y que por lo tanto la realidad es mental y no material. Sus conceptos y sus experiencias coincidían tanto con las deducidas a partir de la teoría sintérgica que le informé acerca de la similitud.
Le dije que desde el punto de vista de esta teoría, el cerebro crea un campo energético llamado campo neuronal que se irradia al espacio e interactúa con su estructura fundamental, el campo cuántico. Le expliqué que esta interacción es nuestro mundo visual y es decodificada con la ayuda de un modulador que se enfoca en determinadas porciones del patrón de interferencia y lo transforma en imagen consciente. Le dije que a este modulador yo le llamaba factor de direccionalidad y su funcionamiento es similar, pero no idéntico, al punto de encaje del linaje de Don Juan Matus de Sonora. Adita consideró que la denominación factor de direccionalidad era más adecuada que punto de encaje para significar la focalización del observador como totalidad. Lo anterior indica que Adita no solamente es capaz de ver, sino también que tiene una voz del ver íntegra y activa que le permite conceptualizar. Por otro lado, el hecho de que Adita coincida con las postulaciones de la teoría sintérgica apoya esta última y fortalece su existencia. Este apoyo también se ha manifestado en la experiencia de chamanes como Doña María de Yucatán y Don Lucio de Morelos. Todos ellos han afirmado ser capaces de focalizar su presencia en zonas alejadas de su cuerpo, como si poseyeran la capacidad de modificar la posición de un factor de direccionalidad. En realidad, las funciones del factor de direccionalidad no son las mismas que las del punto de encaje. Este último está encargado de coordinar la aparición de específicos patrones de interferencia ante la conciencia, mientras que el factor de direccionalidad altera la posición del observador dentro del campo cuántico. Desde este punto de vista, el factor de direccionalidad está asociado con el último nivel de algoritmización, mientras que el punto de encaje se encuentra cerca del origen energético de la experiencia. El punto de encaje es un mecanismo, mientras que el factor de direccionalidad es un tentáculo del ser. Con lo anterior quiero decir que el factor de direccionalidad proviene de un nivel de realidad que no puede ser reducido a ningún componente o mecanismo del universo físico conocido, mientras que el punto de encaje representa el modulador físico de la interacción de campos. De esta forma, tenemos tres mecanismos asociados con la aparición de la experiencia y su observación. Por un lado, la misma conformación sintérgica hace que solamente ciertos niveles de la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico sean coherentes, los orbitales de la conciencia. Por otro lado, poseemos un mecanismo que modula las interacciones, el punto de encaje. Por último, puesto que somos capaces de variar la localización de nuestra presencia, contamos con un sistema de localización direccional global, el factor de direccionalidad, que al ponerse en marcha determina la localización del observador en uno y otro orbital o en cualquier zona del patrón de interferencia. Los orbitales definen y determinan el nivel de conciencia del sujeto y el conocimiento al que tiene acceso. El punto de encaje arma la percepción específica, mientras que el factor de direccionalidad determina la localización del observador consciente. Los tres mecanismos funcionan en forma conjunta y coordinada. Un ejemplo ilustrativo de una experiencia chamánica en la cual se manifiesta la dinámica de cambios de localización del factor de direccionalidad y modificaciones en la actividad del punto de encaje es Don Lucio. Durante 3 años, la presencia consciente de este chamán se localizó en regiones psíquicas totalmente ajenas a su hábitat cotidiano. Ya he descrito las condiciones y los contenidos de este cambio total de focalización del factor de direccionalidad en el primer volumen de esta serie. Aquí solo diré que Don Lucio afirma haber estado en relación estrecha con seres de otra dimensión y haber viajado con ellos a distintos parajes,
mientras su cuerpo permanecía inerte y en coma durante 36 meses a partir de que un rayo lo hirió en el campo. Una vez recuperado, don Lucio dice ser capaz de experimentar por lo menos 2 diferentes niveles de la realidad: el mundo cotidiano visible y lo que denomina el mundo invisible, en el cual se perciben los pensamientos de la gente en forma directa y verbal. Lo anterior claramente indica que don Lucio es capaz de colocar la posición de su punto de encaje en por lo menos 2 diferentes zonas de interacción, haciendo aparecer su experiencia en ambas. Parecería que la zona que don Lucio denomina el mundo invisible posee mayor sinergia que la zona visible, a juzgar por sus contenidos más sutiles de alta inclusión en comparación con la segunda. Esta última conclusión se fortalece porque cuando don Lucio se ha colocado en la zona invisible, el autor ha podido constatar que los contenidos de la experiencia de este chamán se refieren a eventos más trascendentales, globales y abarcantes que los provenientes de las experiencias con la zona visible. En su linaje, don Juan parece coincidir con don Lucio cuando habla de la primera y de la segunda atención. Esta última podría coincidir con el mundo invisible, mientras que la primera con el mundo visible. Puesto que de un campo informacional de mayor sinergia se podrían esperar contenidos de experiencias similares a los provenientes de la zona invisible, esta parece estar colocada en bandas de conciencia de mayor sinergia. Otro caso de un chamán en el cual se manifiestan cambios de posición de ambos, el factor de direccionalidad y el punto de encaje, es doña Josefina de Oaxaca. Ella es capaz de hacer aparecer su experiencia yoica en lugares del espacio alejados de su centro corporal, lo cual indica una capacidad clara de alterar la localización de su factor de direccionalidad. Por otro lado, su gran sensibilidad y capacidad de comunicación directa, que también ya he descrito antes en el volumen 2, indican que doña Josefina posee control sobre su propio punto de encaje. Por otro lado, el punto de encaje y el factor de direccionalidad difieren también en otro aspecto. El punto de encaje parece ser parte de un mecanismo intraorbital, es decir, el punto de encaje es un modulador entre el observador consciente y un orbital de la conciencia, X o Y o Z, pero no tiene acceso a una decodificación transorbital. En cambio, el factor de direccionalidad no es un mecanismo, sino una extensión del mismo observador muy cercana al ser que puede actuar transorbitalmente o intraorbitalmente. En otras palabras, el origen del factor de direccionalidad es el ser, y no un mecanismo energético. El ser es capaz de localizar al factor de direccionalidad en porciones específicas en un orbital X o Y o Z, colocando allí la presencia del observador. Doña Josefina de Oaxaca afirma ser capaz de viajar a diferentes porciones del planeta para ir a visitar a sus enfermos. Lo que ella hace es localizar su presencia en diferentes localizaciones del orbital de conciencia de la realidad del planeta. Doña Pachita era capaz de hacer lo mismo que doña Josefina, localizando su presencia en otras porciones del universo. Su capacidad de localización era mayor, siendo capaz de localizaciones trans e intraorbitarias. El cambio de localización transorbital es realmente un cambio dimensional. Los orbitales de la conciencia siempre se encuentran allí para quien sea capaz de tenerles acceso. Es el control transorbital del factor de direccionalidad y el enfoque congruente del punto de encaje lo que permite tener una experiencia clara y simultáneamente trascendental. También parece existir un punto de encaje comunitario y uno planetario, de la misma forma en la que existe uno individual.
Aunque cada ser humano focaliza su factor de direccionalidad y ensambla su punto de encaje en posiciones irrepetibles, todos poseemos un similar rango territorial de focalización. La conciencia humana forma y es parte de un solo orbital de la conciencia. A este último orbital, don Juan Matus le llama el molde del hombre. Cuando un ser humano es capaz de salirse del rango humano y logra focalizar su experiencia y su presencia en orbitales no humanos, gana territorio para la conciencia humana. A partir de su logro, la zona conquistada pasa a ser patrimonio de la conciencia humana. Esta ha sido la forma en la que los patriarcas de la humanidad, los profetas y los santos han procedido, y esa es la forma en la que lo seguirán haciendo.